Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos acompaña la doctora Gladys Eugenia Córdoba Hernández. Ella es médico general con una especialidad en endocrinología y una alta especialidad en enfermedades tiroideas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias por vernos. Bueno, pues para empezar, me gustaría que nos platicaras qué es y qué hace un endocrinólogo. Ok, pues endocrinología es la subespecialidad de medicina interna que se dedica a tratar, valorar, ver los pacientes que sufren de enfermedades endócrinas, o sea, de hormonas y de metabolismo. Ok. Y en tu alta especialidad de enfermedades tiroideas, platícanos un poquito de esta. Bueno, es un año extra, hay pocos centros donde se puede realizar, la mayoría o creo que todos están en Ciudad de México, yo lo hice en el Hospital General de México y nos dedicamos a tratar específicamente enfermedades que afectan a la tiroides. Esto quiere decir no solamente hipo e hipertiroidismo, sino también nódulos tiroideos, bocio, adenomas tóxicos y con un abordaje un poco más especializado. Además también tenemos la posibilidad de hacer procedimientos de mínima invasión hacia la tiroides como tratamiento definitivo, paliativo de nódulos, de adenomas tóxicos para los pacientes que no se pueden operar o no quieren operarse. También tenemos esa capacidad. Ok. Me gustaría irnos por parte. Primero en la parte de endocrinología en general, ¿cuáles serían los pacientes que tú en tu práctica de día a día ves con más frecuencia? Definitivamente enfermedades tiroideas, hipotiroidismo, yo creo que abarca el 50 al 60% de mis pacientes. También trastornos del peso y de metabolismo de la glucosa, llámese desde prediabetes, cualquiera de los que incluya prediabetes y diabetes en sí, obesidad con todos sus fenotipos. Ok. Y la parte de tiroides, pues ya me la platicaste, pero ¿hay algún procedimiento que se realice con más frecuencia? Sí, biopsias de tiroides para nódulos con sospecha de malignidad. Ultrasonido de tiroides, yo hago casi a todos mis pacientes que van conmigo, nunca está de más. Y últimamente he tenido la oportunidad de hacer ya varias ablaciones térmicas y químicas, tanto a quistes en el caso de químicas como a nódulos tiroideos en caso de térmicas. Ok. Hablando más de enfermedades tiroideas, ¿cuáles son algunos datos que tú le podrías compartir a la gente para sospechar ya sea de hipertiroidismo o hipotiroidismo? La verdad es que el hipertiroidismo es súper fácil de sospechar, tanto para el paciente como para el médico. El hipertiroidismo, tienes una hiperfunción de la glándula, por lo tanto tienes demasiadas hormonas tiroideas. Y a mí me gusta decirles a los pacientes que las hormonas tiroideas son como la gasolina del cuerpo. Entonces, imagínate que tu carro va a 1000 por hora y nada lo puede detener. Entonces, ¿qué pasa? Tu corazoncito todo el tiempo puede estar latiendo con una frecuencia alta, temblores, ansiedad, problemas para dormir. Muchas veces se confunde con crisis de pánico y lo tratan como eso en psiquiatría, pero en realidad son crisis tirotóxicas, pérdida de peso pero de manera no saludable, diarrea, sin fiebre, sin datos de dolor abdominal, o sea, una diarrea por un alto metabolismo intestinal. Ya en cuestiones como más graves, pues si se trata de una enfermedad de Graves puede haber alteración en los ojos, desde dolor ocular, que se ponen muy rojos, que se empiezan a saltar, y hasta alteraciones psiquiátricas graves. Ok. Y en el otro extremo, cuando falta hormona tiroidea, el hipotiroidismo, ¿cuáles serían? Ese, para que veas, sí está más delicado y más difícil. ¿Por qué? Porque es como decíamos de la tuberculosis, que es la que imita todas las enfermedades, igual el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, al contrario, pues traes menos gasolina. Para que tengas cero gasolina está sumamente difícil y se presenta como un coma mixedematoso, que es de terapia intensiva, ¿no? Pero para que llegues a ese lugar, pues sí tuvieron que pasar años de que pues omitiéramos el diagnóstico. Entonces, la tiroides, la mayoría de los casos se va dañando poco a poco y los síntomas son demasiado inespecíficos. Piel seca, pues caída de cabello, pero un cabello seco, diferente. También alteraciones en el tejido conectivo, por ejemplo en las uñas quebradizas o en la piel, que comenté muy seca. Esto de que dicen es que aumento de peso es relativo. La realidad es que el hipotiroidismo per se no aumenta de peso o no justifica un aumento masivo de peso. Sí, a lo mejor unos 4 o 5 kilos de peso se le puede atribuir, pero por culpa más de edema, de paso de agua hacia los tejidos, hinchazón, por así decirlo, y porque también su metabolismo disminuye, incluyendo tanto el metabolismo pancreático, etcétera, como también el intestinal. Entonces tienen estreñimiento, constipación crónica, pero se empiezan a hinchar.
pero decir que el hipotiroidismo es porque subía 100, 120 kilos, la verdad es que no, o sea, generalmente es al revés, pero bueno. Entonces el aumento de peso, pero un aumento diferente, como hinchazón. También dolor articular en el caso de, por ejemplo, un hipotiroidismo muy severo o cuando se trata de un hipotiroidismo autoinmune, hay un dolor articular, sobre todo articulaciones pequeñas, algo que se llama también neblina mental o alteraciones en la memoria y bueno, en las mujeres alteraciones en el ciclo menstrual o infertilidad también se puede ver, y en el caso de los hombres disminución de la libido y alteraciones en cuanto a la erección. Pues bastantes datos sí, que nos echas. Sí, creo que es bien difícil, o sea, el hipotiroidismo puede ser, una anemia te causa eso, ¿estás de acuerdo? Sí, puede ser todo y nada. Sí, exactamente. Muy bien. Ahora, otra de las grandes enfermedades que ustedes tratan es la diabetes, obviamente. ¿Nos podrías platicar un poquito de datos puntuales para sospechar? Pues la verdad, mira, diabetes es la verdadera pandemia del mundo, ¿no? Sí. O sea, híjole, todo el mundo tenemos un familiar con diabetes. Ahora hay que entender que hay diferentes tipos de diabetes y esto es de acuerdo a su mecanismo. En realidad la diabetes tipo 2 es la número 1, en donde el proceso es un alto contenido de calorías, no solamente carbohidratos, sino de calorías en general, con un bajo quema calórica, ¿no? Claro. O sea, sedentarismo y polifagia, hiperfagia, comer. Bueno, eso es lo común. Tener sobrepeso y obesidad pues nos va a llevar a una diabetes tipo 2. Pero también hay otras diabetes que se hablan menos y que no hay que quitarlas. Por ejemplo, las diabetes monogénicas, como las MODY, ¿no? Claro. Que no necesariamente son de niños. O sea, ya sé que su nombre es de gente joven, pero muchos se diagnostican más grandes, justo por eso, porque no las pensamos desde pequeños. También las diabetes que son homocigotas, como las que de recién nacidos, los bebitos que nacen con alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Las diabetes tipo LADA, que es una diabetes autoinmune, pero que se presenta como la diabetes tipo 1, pero después de los 30 años de edad. La diabetes tipo 1 per se, que es una enfermedad autoinmune que se presenta generalmente en infancia. Y ahorita también ya está la diabetes tipo 5. Entonces ya tenemos otro tipo de diabetes en donde el mecanismo es completamente diferente, una disminución en el porcentaje de grasa y en el porcentaje de músculo también. O sea, es una desnutrición crónica que te lleva a diabetes. Entonces, no todo es diabetes tipo 2, sino hay más tipos de diabetes. Ahora, ¿cómo sospecharlo? Pues muy sencillo, o sea, llegando a diabetes tipo 2 otra vez, claro. Pues si tienes sobrepeso y obesidad y llevas años con eso, piel seca, caída de cabello, infecciones tanto vaginales como de otros lados de manera recurrente, o infecciones urinarias también. Ya cuando hay un estado catabólico, o sea, muy, muy grave, en donde ya tu glucosa anda por los cielos, es cuando empieza la disminución de peso y las famosas polis, ¿no? Mucha pipí, o sea, poliuria, muchas ganas de comer, polifagia y mucha sed, polidipsia, ¿no? Entonces, bueno, si tú ya estás ahí, cuidado, hay que ir a un médico, pero si todavía no llegamos ahí, hay que entender que la diabetes empieza años antes, décadas antes, la tipo 2, décadas antes. Entonces, ¿la puedes prevenir? Sí, claro. ¿Puedes aumentar el tiempo de aparición? Sí, claro que sí. ¿No la puedes curar? No, hasta el momento no tenemos cura, se llama remisión cuando se logra llegar ahí. Pero sí, o sea, sobre todo fijarte en eso de sobrepeso, obesidad, malos hábitos, tan fácil. Tienes más de 35 años, eres latino, tienes sobrepeso o obesidad y un familiar con diabetes, chécate. Ahí están los datos. Así es. Y lo otro que mencionaste de las condiciones que ustedes ven mucho es justo la obesidad o el control de peso. De ahí, ¿qué nos podrías contar? Híjole, la verdad es que pues esa es la segunda pandemia, yo creo, y se da ahí con diabetes, ¿no? Tenemos un gran porcentaje de sobrepeso en el mundo y en México ni se diga, somos el primer lugar en obesidad infantil y de los primeros en obesidad de adultos. El problema es que hemos hecho muy pequeño este problema, o sea, todo el mundo te ve y, está gordito, o sea, desde ahí es, cuando tú le preguntas a alguien, ¿crees que tiene sobrepeso? No, solo está poquito gordito, ¿no? Entonces, desde minimizar, de hablar en diminutivos, de decir poquito, está mal. Ese es un problema. 2, también el tipo de alimentación, y 3, el sedentarismo, o sea, la mayoría de las personas vivimos así, sentados, trabajamos sentados o parados, pues, pero sin gastar nada de kilocalorías. Y comemos no de acuerdo a lo que gastamos. Claro. Entonces, ese es un problema. 2, ahorita creo que se está hablando cada vez más y eso está excelente. O sea, por ejemplo, se han tomado medidas a nivel de México con los sellos, que se me hace una muy buena idea. También con enseñarnos a leer las etiquetas, también eso está muy bien.
que les pongan impuestos a la comida chatarra, también está excelente. ¿Va a combatir? Pues no, porque la gente tiene una educación pues diferente, ¿no? Claro. Pero sí creo que se han tomado medidas. Ahora, hay que entender que la obesidad se define como una enfermedad crónica, inflamatoria por exceso de tejido adiposo. Entonces, no siempre nos vamos a basar en el índice de masa corporal, y es algo que también debemos de pensar. Por ejemplo, yo puedo pesar 65 kilos, pero resulta que me subo una bioimpedancia y de esos 65 kilos tengo el 40-50% de grasa corporal total, y lo demás es músculo, agua, hueso, ¿no? Arriba del 32% para mi edad ya es un exceso de grasa. Y o sea, si yo hago un índice de masa corporal, resulta que estoy bien, o solamente en sobrepeso, a lo mejor en el límite de normopeso, pero no. O sea, realmente ya tengo un exceso de grasa. Entonces, también la obesidad hay que entenderlo, que se ve, o sea, se debe más bien de valorar de manera diferente y no solamente por fenotipo de tu cuerpo. Claro. Ajá. Entonces esto ya es un enfoque muchísimo más personalizado. Así y un es. poquito más a fondo. Ya hay que irnos quitando esta regla del índice de masa corporal. Excelente. O sea, sigue funcionando, sí, como tamizaje, claro, ¿no? Y también digo, si tienes un IMC arriba del 40, del 30, de 30 de índice de masa corporal, pues bueno, o sea, sí, o sea, sigue funcionando. Pero ¿qué pasa con todos estos que por IMC no están en obesidad, o sea, en sobrepeso o hasta en normopeso, pero tenemos sarcopenia, ¿no? Claro. Y tienen exceso de tejido graso? Ellos se nos van. Y es por eso que actualmente están tratando de cambiar la definición de obesidad, que no solamente sea por índice de masa corporal. Sí, para poder justo incluir todos estos que se van. Así Excelente. es. Y ya para finalizar, me gustaría que nos compartieras algunas recomendaciones de medidas preventivas que podamos hacer todos en nuestro día a día. Moverse. Básicamente. Comer, no es que comer no importe y moverse importe más, para nada. Pero es una suma y resta muy sencilla. Si tú sumas 10 durante tu día, o sea, me refiero comiendo, aunque sea lo más saludable posible, que tú me digas, no, Grace, solamente es puras verduras y proteína de origen animal, ok, pero sigues metiéndole 10. Y si tú solamente durante el día no haces nada más que respirar y pensar, que te va a quitar el 50%, tienes un 5 de déficit. Entonces, este 5, ¿qué va a pasar? Pues lo vas a empezar a guardar, y el cuerpo no tiene cómo eliminarlo, entonces lo guarda en su reserva energética, que es el tejido graso. Claro. Entonces, comer es importante, sí, claro, hay que comer bien, sí, claro, pero hay que moverse. Busquen la manera, o sea, mis pacientes siempre me preguntan, oye, Grace, ¿cuál es el mejor ejercicio? Pues si yo te digo que subirte al Everest todos los días, vas a decir, ay, no, entonces ya no lo voy a hacer. El mejor ejercicio es el que se hace y el que se mantiene. Ese es el mejor ejercicio. ¿Y el peor cuál es? El que no se hace, definitivamente. Claro. Entonces, siempre busquen la manera de moverse. No necesitan pagar un gimnasio, no necesitan tener la ropa de último modelo. No, simplemente tienen que moverse. Y se puede hacer desde tu casa, caminando, en el mismo trabajo. Ya ahorita hay varios artículos sobre los snacks de ejercicio, en donde son pequeñas frecuencias chiquitas de ejercicios de alto impacto en cuanto a cardiovascular, que se pueden hacer durante el día. Entonces, muévanse. Excelente, ya eso no hay excusa. Mejor. No hay excusa, ya muévanse no hay todos excusa. los días, a menos que por alguna razón no se pueda, pero de todos modos hay maneras, pero muévanse todos los días. Hay manera. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por toda esta información de calidad que nos acabas de dar. ¿Nos podrías compartir tus redes sociales y decirnos dónde te podemos encontrar, por favor? Sí, me pueden encontrar, bueno, yo doy consulta en el Hospital Cristus Muguerza Altagracia, en el consultorio 701, y mis redes sociales en Instagram es endocrino.Gladys Córdoba y en Facebook endocrinóloga Gladys Córdoba. Pues perfecto. De todos modos, en pantalla van a estar apareciendo nuestras redes sociales. Por si tienen alguna duda o pregunta, háganosla llegar y con mucho gusto intentaremos respondérsela. Muchas gracias, Gladys. Gracias a ti.